vamos a tratar uno de los aspectos más importantes en Excel, que son las referencias. Una referencia es la posición que tiene una celda o un rango de celdas en una hoja de cálculo. Una simple celda es una referencia, cuya dirección se forma con la letra de la columna y el número de la fila. Un rango también es una referencia, que se forma con la dirección de la celda superior izquierda y la dirección de la celda inferior derecha. Las referencias se utilizan para muchas cosas, pero su verdadera utilidad llega cuando copiamos o movemos fórmulas de posición. Las referencias, según su dirección, pueden ser relativas, absolutas o mixtas. Y según su ámbito, pueden ser de 2 dimensiones, de 3 dimensiones o de 4 dimensiones. En este vídeo vamos a ver el primer grupo, y en el siguiente veremos el segundo. Voy a enseñaros un ejemplo muy visual para que comprendáis mejor estos tipos de referencias. Vamos a suponer que voy a un centro comercial y dejo el coche en el parking. Después, me dispongo a ir caminando hacia la puerta. Voy haciendo zigzag por encima de las plazas de garaje. Ahora mismo, estoy a una distancia del coche, de una fila y 0 columnas. Ahora, estoy a una distancia de una fila y una columna. 2 filas, una columna. Ahora, 2 filas, 2 columnas. 3 filas, 2 columnas. Y finalmente, entro por la puerta. En este caso, han cambiado las filas y han cambiado las columnas, con lo cual, estamos hablando de referencias relativas, que son las que ocurren cuando cambia la fila o cambia la columna o cambian las dos. Vamos ahora con las referencias mixtas. Las referencias mixtas son aquellas en las que cambia la fila o cambia la columna, pero nunca las dos al mismo tiempo. Llego con el coche, y en este caso, en lugar de ir haciendo zigzag por las plazas de garaje, voy a ir en línea recta. Ahora mismo, estoy a una distancia de una fila y 0 columnas, 2 filas, 0 columnas, 3 filas, 0 columnas, y finalmente, llego a la puerta. En este caso, la fila ha cambiado, pero la columna no. Por eso estamos hablando de referencias mixtas. Vamos con el otro caso de referencias mixtas. Ahora, en lugar de ir hacia arriba, iré hacia la derecha. Me encuentro a una distancia de una columna y 0 filas, 2 columnas, 0 filas, 3 columnas, 0 filas, y llego a la puerta. En este caso, ha cambiado la columna, pero la fila ha sido siempre la misma. Y por último, vamos con las referencias absolutas, que son aquellas en las que no cambia ni la fila ni la columna. La referencia absoluta es la posición exacta donde se encuentra el coche. Es decir, fila y columna absoluta. Vamos a ver estos ejemplos, pero con datos. Aquí tenemos una hoja de cálculo, con las ventas que han realizado 3 comerciales durante un año. Y en las celdas de la derecha, se ha aplicado un porcentaje de comisión del 5%. En la primera celda, he puesto la fórmula, que multiplica las ventas de Antonio en enero, por el 5%, y a continuación, he arrastrado la fórmula hacia abajo y luego hacia la derecha, para rellenar el resto de celdas. Como podéis comprobar, Excel ha creado referencias relativas. Al arrastrar hacia abajo, la fila ha cambiado, y al arrastrar hacia la derecha, la columna ha cambiado también. Las referencias relativas son las que Excel ofrece por defecto, que son aquellas en las que la fila puede cambiar, la columna también puede cambiar, o las dos pueden cambiar. En este otro ejemplo, las comisiones se encuentran debajo de los nombres de los comerciales, es decir, en la misma fila. Por eso, ha sido necesario bloquear la fila, para que al arrastrar la fórmula hacia abajo, la fila no cambie. Como se puede observar, la fila 3 está bloqueada en todas las celdas. Sin embargo, las columnas han cambiado, ya que las comisiones están en diferentes columnas. Fijaros que se ha utilizado el símbolo del dólar para bloquear la fila. Estas son referencias mixtas, es decir, columnas relativas y fila absoluta. En este otro ejemplo, también se han utilizado referencias mixtas porque todas las comisiones están en la misma columna. Se ha bloqueado la columna con el símbolo del dólar, para que al arrastrar la fórmula a otras celdas, cambien las filas, pero no las columnas. Igual que en el ejemplo anterior, se han utilizado referencias mixtas, es decir, columna absoluta y filas relativas. En este otro ejemplo, la comisión está fija en la celda B1, lo que significa que no puede cambiar ni la fila ni la columna, por lo que deberemos utilizar referencias absolutas. Por ello, se ha colocado el símbolo del dólar delante de la columna y delante de la fila. Como se puede observar, la parte izquierda de la fórmula, es decir, la que hay a la izquierda del operador de multiplicación, es una referencia relativa, y la parte de la derecha es una referencia absoluta. La colocación del símbolo del dólar en las celdas la podemos hacer de forma manual,
escribiendo directamente el símbolo del dólar delante de la fila o de la columna o pulsando repetidas veces la tecla F4 sobre la dirección de la celda. Primeramente, Excel crea una referencia relativa, pero si en ese momento pulsamos la tecla F4, se convierte en absoluta. Si pulsamos una segunda vez, se convierte en mixta, bloqueando la fila. Si pulsamos una tercera vez, sigue siendo mixta, pero se intercambia el bloqueo de la fila por el de la columna. Si pulsamos una cuarta vez, se convierte de nuevo en relativa, y así sucesivamente, hasta encontrar el tipo de referencia que necesitemos. Vamos a hacer un ejercicio utilizando referencias relativas. En este caso, tengo que aplicar un 5% de comisión a las ventas de estos vendedores, con lo cual, escribo la fórmula en la primera celda. Ahora, arrastro la fórmula hacia abajo, después hacia la derecha, y Excel ha creado todas las referencias relativas a partir de la primera celda. Como veis, las filas van cambiando, y las columnas también. Vamos con el primer ejemplo de las referencias mixtas. En este caso, las comisiones están en la fila 3, con lo cual, deberé bloquear esa fila, para que al arrastrar la fórmula hacia abajo, las referencias sean correctas. Voy a utilizar de momento, referencias relativas. Escribo la fórmula. Si arrastro la fórmula hacia abajo, algo no va bien. Voy a analizar esta fórmula. Aquí, he multiplicado la celda B4 por la celda E3. Pero aquí, he multiplicado la celda B5 por la celda E4, siendo que el porcentaje de comisión está en la fila 3. Por lo tanto, tengo que bloquear la fila 3. Voy a borrar estas fórmulas. Y ahora, en la celda E3, voy a pulsar repetidamente la tecla F4 hasta conseguir bloquear la fila. Arrastro hacia abajo. Arrastro hacia la derecha. Y ya tenemos todas las referencias correctas. Como veis, la fila siempre está bloqueada, porque siempre tiene que ser la 3. Pero sin embargo, las columnas van cambiando. Vamos con el segundo ejemplo de referencias mixtas. En este caso, la comisión la tenemos en la misma columna, con lo cual, tendremos que bloquear la columna. Escribo la fórmula. Si arrastro hacia abajo, no va a funcionar. En principio, parece que está funcionando, y deberíamos comprobar los cálculos, pero si arrastro hacia la derecha, algo está fallando. En la primera columna, ha funcionado bien, porque de momento, no ha cambiado la columna. Pero al pasar a la columna de la derecha, hemos perdido la referencia. La columna tiene que ser siempre la B. Aquí está la B, pero aquí está la C, y aquí está la D. Con lo cual, necesitamos otra vez referencias mixtas. Voy a borrar todas las fórmulas. Lo que tengo que hacer es bloquear la columna B. Así que voy a pulsar la tecla F4 hasta bloquear la columna. Arrastro hacia abajo. Arrastro hacia la derecha. Y en este momento, todas las referencias son correctas. La columna B siempre está fija, pero va cambiando la fila. Y por último, vamos con las referencias absolutas. En este caso, el porcentaje de comisión está en una sola celda, con lo cual, tengo que bloquear tanto las filas como las columnas. Voy a escribir una fórmula para las ventas de Antonio en enero. Si arrastro hacia abajo, algo no va bien. Borro todas las celdas. Voy a escribir la fórmula utilizando una referencia absoluta. Es decir, voy a bloquear tanto la fila como la columna. Pulso la tecla F4. Arrastro la fórmula hacia abajo. Arrastro hacia la derecha. Y en todas las fórmulas, he utilizado siempre la celda B1, es decir, una referencia absoluta. Y para terminar, voy a hacer un ejercicio, que va a consistir en crear una tabla de multiplicar. Voy a crear una secuencia de números del 1 al 10, en la primera columna. Y repito la misma operación, en la primera fila. Ahora, tendría que escribir 100 fórmulas, para multiplicar todos los encabezados de las filas, por todos los encabezados de las columnas. Es decir, cada valor de la primera fila, por cada valor de la primera columna. Aquí sería 2 por 1 2, 3 por 2 6, 4 por 3 12, etc. Voy a escribir una sola fórmula en la celda B2, y arrastrando hacia abajo, y hacia la derecha, conseguiré hacer la tabla de multiplicar.
Pero antes de comenzar, tengo que pensar en el tipo de referencia que necesito, porque dependiendo del tipo de referencia, puede ser que no funcione. Cuando no sepamos el tipo de referencia que debemos utilizar, podemos comenzar a escribir las primeras fórmulas y analizarlas. Voy a escribir las primeras fórmulas. Hay una opción en Excel que permite mostrar las fórmulas en lugar de los valores. Y esa opción se encuentra en la ficha Fórmulas, en el grupo Auditoría de Fórmulas, Mostrar fórmulas. Si hago clic en esta opción, se muestran las fórmulas en lugar de los valores. Voy a analizar estas fórmulas. Todas las fórmulas se componen de dos partes. La primera parte es la celda de la izquierda. Después viene el operador de multiplicación, y después la celda de la derecha. Como podéis comprobar, en la parte izquierda de la fórmula siempre se repite la misma columna. Y en la parte de la derecha siempre se repite la misma fila. Por lo tanto, he de suponer que tengo que bloquear la columna en la parte izquierda y la fila en la parte derecha. Es decir, necesitamos dos referencias mixtas. Voy a borrar todas las fórmulas y dejo solamente la primera. Voy a volver a mostrar los valores. Y ahora, en la primera fórmula, voy a cambiar los tipos de referencia. Aquí, voy a bloquear la columna. Y aquí, voy a bloquear la fila. Ahora, arrastro hacia abajo. Arrastro hacia la derecha. Y en un instante, acabo de crear 100 fórmulas, gracias a las referencias mixtas. Y con esto, doy por finalizado este vídeo. Un saludo y hasta la próxima entrega.